Detrás de cada neumático Michelin no hay solo caucho. Hay ciencia, precisión y más de 200 componentes combinados en una sinfonía de ingeniería. Cada año, más de 200 millones de neumáticos Michelin salen al mundo. Soportan lluvia, sol, asfalto hirviente y caminos imposibles. Pero lo que pocos saben es cómo nace esa resistencia. Cómo una sustancia lechosa extraída de un árbol tropical se convierte en una pieza que puede recorrer una distancia mayor a 2 vueltas al planeta. En este video vamos a recorrer ese proceso con lupa. Desde la recolección del látex hasta la última prueba de rayos X. Veremos cómo se crean los compuestos, cómo se ensamblan capas invisibles de acero y tejido, y cómo incluso después de su vida útil, una llanta puede tener una segunda oportunidad. Quédate hasta el final. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete, porque en este viaje lo que rueda también evoluciona. Todo comienza con Hevea brasiliensis, un árbol tropical cultivado en regiones como Tailandia, Indonesia y Malasia, que concentran más del 70% de la producción mundial de caucho natural. De su corteza se extrae el látex, una sustancia blanca, espesa y elástica que es la base del neumático. Cada árbol puede producir entre 50 y 100 gramos de látex por día. Para obtener una tonelada se necesitan más de 10.000 extracciones. El proceso se repite cada mañana. Se hace un corte superficial en espiral sobre la corteza y el látex fluye lentamente hacia pequeños recipientes. La incisión debe tener la profundidad exacta, unos 2 milímetros, para no dañar el cambium, la capa vital del tronco. Michelin no deja esto al azar. Administra sus propias plantaciones en varios países tropicales, donde controla desde la variedad genética de los árboles hasta el momento óptimo de la recolección. Porque una llanta con calidad para recorrer 100.000 kilómetros empieza con precisión quirúrgica, en la selva. Pero el caucho natural no es suficiente. Los neumáticos modernos requieren de una parte invisible pero fundamental: el caucho sintético. Este no crece en árboles, se fabrica en complejas plantas petroquímicas. A partir del butadieno y el estireno, 2 hidrocarburos derivados del petróleo, se obtienen polímeros con propiedades específicas. Mientras el látex vegetal ofrece elasticidad y adherencia, el caucho sintético aporta resistencia al desgaste, estabilidad térmica y durabilidad bajo condiciones extremas. En los neumáticos Michelin, el contenido de caucho sintético puede representar entre el 40 y el 70%, según el modelo y su uso. Un neumático para autodeportivo, por ejemplo, puede llevar más sintético que uno urbano, porque necesita mantener su forma y agarre bajo temperaturas más altas y cargas prolongadas. A esta base se le suman otros ingredientes esenciales. El negro de humo, un subproducto refinado de la combustión del petróleo, refuerza la estructura del caucho, mejora la resistencia a la abrasión y ayuda a disipar el calor generado por la fricción constante con el asfalto. Puede representar hasta un 30% del peso total del compuesto. Pero Michelin fue más allá. En la década de 1990 comenzó a incorporar sílice, un polvo ultrafino que reduce la resistencia al rodamiento. Esto significa que el neumático requiere menos energía para moverse, lo que se traduce en un menor consumo de combustible. La mezcla también incluye azufre para crear enlaces químicos durante la vulcanización, resinas para mejorar la adherencia en mojado, antioxidantes y agentes contra el ozono que protegen al neumático del envejecimiento prematuro, y aceleradores que controlan la velocidad del proceso térmico. Todos estos materiales se mezclan en máquinas industriales cerradas, conocidas como mezcladoras Banbury. Dentro de estos colosos, la temperatura supera los 170 grados Celsius y la presión alcanza más de 20 bares. En ciclos de 3 a 12 minutos, los ingredientes se funden en una masa densa, homogénea y perfectamente calibrada. Sensores de alta precisión controlan temperatura, viscosidad y distribución de partículas en tiempo real. En los modelos más avanzados, Michelin emplea polímeros inteligentes y nanocompuestos que adaptan la estructura del neumático al entorno. No importa si llueve, si el asfalto está congelado o si se rueda bajo el sol del desierto. La mezcla reacciona, se adapta y mantiene el rendimiento. Con el compuesto listo, llega el turno del diseño. Ingenieros especializados modelan cada neumático en entornos virtuales 3D.
Allí simulan frenadas bruscas, curvas cerradas, aquaplaning, vibraciones y deformaciones. Es un campo de pruebas digital donde cada línea del dibujo y cada surco tienen un propósito técnico. No es solo estética, es funcionalidad precisa. A partir de esos modelos se crean moldes metálicos, algunos grabados con láser, otros esculpidos con herramientas de alta precisión. En ellos se definirá la banda de rodadura, los flancos, las texturas y los detalles del neumático final. Y mientras en un extremo de la fábrica se diseña, en otro se construyen los componentes por separado. La banda de rodadura, con su mezcla más densa, se moldea para resistir la abrasión y mantener el agarre. Los laterales, más flexibles, se encargan de absorber impactos. Los cordones metálicos, fabricados con acero de alta resistencia, se trenzan como tendones que mantienen la forma bajo presión. Los cordones textiles, de poliéster o aramida, aportan elasticidad. Y el talón, el anillo que fija el neumático a la llanta, se fabrica con acero recubierto de caucho. Luego llega el ensamblaje. Cada capa se monta sobre un tambor rotativo. La interna para contener el aire. Luego la carcasa con sus refuerzos textiles y metálicos. Después los talones, los laterales y por último la banda de rodadura. El resultado es una llanta cruda. Tiene la forma, pero aún no la fuerza. Eso se logra con la vulcanización. La llanta se introduce en un molde cerrado. Se inyecta vapor a 200 grados Celsius. Durante 10 a 15 minutos, el calor y el azufre transforman el caucho. Lo vuelven elástico, resistente y duradero. Cuando el molde se abre, nace un neumático. Uno listo para rodar. Pero antes de llegar a la carretera, debe ser probado. Rayos X escanean su interior en busca de burbujas, uniones defectuosas o capas mal distribuidas. Luego se prueba su balance. Una diferencia de pocos gramos puede comprometer el rendimiento. También se somete a cámaras de presión para verificar que no pierda aire. Y en laboratorios, algunas unidades enfrentan temperaturas extremas, cargas excesivas, frenadas violentas. Michelin no espera que el neumático funcione. Espera que no falle. Nunca. Y cuando su vida útil termina, el viaje no se detiene. Las llantas usadas se recogen en estaciones de servicio, talleres y puntos autorizados. Algunas, aún con vida estructural, pasan por el recauchutado. Se les reemplaza la banda de rodadura y pueden recorrer otros 20.000 kilómetros más. Las demás se despiden de las carreteras, pero no del sistema. Se trituran, se separan con precisión. El acero se extrae con potentes imanes, los textiles con corrientes de aire, y el caucho se reduce a gránulos reutilizables. Ese material da forma a carreteras silenciosas, pistas de atletismo, zonas de juego y hasta suelas de calzado duradero. Reciclar una llanta puede ahorrar hasta un 70% de la energía necesaria para fabricar una nueva y evita la emisión de más de 1.500 kilos de dióxido de carbono por tonelada procesada. Pero la realidad es desigual. En Europa, más del 90% de las llantas se recuperan. En muchos países en desarrollo, esa cifra cae por debajo del 30%. Cada neumático no reciclado es una oportunidad perdida para la economía circular, para el planeta, para todos. Porque el caucho no nace para morir en un vertedero. Puede tener muchas vidas y cada una de ellas importa. Si este viaje por el interior de una llanta Michelin resonó contigo, compártelo con quien aún cree que el reciclaje es opcional. Cuéntanos desde dónde nos ves y cómo se gestiona el caucho en tu ciudad. Y si todavía no lo haces, suscríbete y activa la campanita, porque aquí seguimos desarmando el mundo, pieza por pieza. Te esperamos en el próximo video. Hasta pronto.